Bueno, hermanos, hemos comenzado. Hermana, vamos a iniciar. ¿Nos ayudaría con una oración para iniciar este podcast? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su canal, en su podcast Fe y Ciencia. Y el día de hoy tenemos una invitadaza. Ustedes ni se imaginan. ¿Alguna vez habían pensado, oye, vamos a hacer un retiro y vamos a juntar a un grupito de jóvenes? Y pues que tú te preguntes, ¿es fácil? ¿Es difícil? Ay, es que es difícil juntar. Si no podemos juntar a 5, si no podemos juntar a 10, más a 20. Imagínate que haya una hermana que no solamente haya juntado a 5, a 10, a 1000, sino a miles de jóvenes en un evento en el cual yo la conocí y que incluso el obispo en aquel entonces, allá en Cancún, para ser más claros, junto con una reunión de otros obispos que venían de Brasil y de otros países, mandaron llamar a la comunidad. ¿Qué están haciendo los misioneros? ¿Cómo le hicieron para traer miles de jóvenes a un evento? Pues detrás de ese evento estaba la hermana Roxana Vázquez, misionera, hermana misionera, servidora de la palabra. La recibimos con un fuerte aplauso. Hermana Roxana. Gracias. ¿Cómo le gusta que le digan hermana Rox? ¿Cómo le dicen en la casa, la gente cercana a usted de confianza? Los hermanos así quedó muy cercanos a mí me dicen Rose. Rose. Ajá. Pero normalmente Rox. Me gusta mucho Rox. Rox. Qué bonito, Ajá. qué padre. Ese me lo bautizó el padre Rubén Tapia. Saludos al padre Rubén, y recuerden que un día sin sonreír es un día perdido. Saludos al padre Rubén. Pues yo tuve ese gusto de llegar ese día a ese evento, que no era el primero que se hacía, y ahí fue donde tuvimos el gusto ya hace bastantes años, ya parece que fue 10, ayer. 11 años. Parece que fue ayer, y en un lugar sobre todo complicado, porque estamos hablando de una ciudad que es turística, que las personas prácticamente pues no van o no viven ahí por la cuestión de acercarse a un retiro. Por gusto, si no es o van a trabajar o van a turistear, pero rara vez se puede escuchar. Es dificultoso, hermana, un ambiente complicado, ¿verdad? Como una costa, una playa. Porque la gente está en todo menos en querer conocer a Dios. Sí, hay muchas distracciones, ¿no? Sí, mucha distracción. Ese era un reto. Aunque te voy a decir, ya más adelante vamos a platicar algo de eso. Ajá, que realmente a mí Cancún me sorprendió. ¿Sí? Como misión, a mí me sorprendió. Porque pude ver en Cancún realizado lo que no vi en a lo mejor algunos pueblitos de provincia, ¿verdad? Sí. A veces uno ve allá en los pueblos de provincia, como decir Yucatán, en Mérida, hay algunos ranchitos o pueblitos que la gente ya a las 9, 10 de la mañana ya no tiene nada que hacer, pero tampoco quiere ir a la iglesia, tampoco quiere dar un servicio a Dios. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo en Cancún, en medio de un ambiente turístico, de un ambiente laboral muy pesado, ver mucha gente que gustaba de buscar a Dios. La necesidad de buscar a Dios en medio, y sobre todo aprender a identificar dónde está ese dolor, que ahorita vamos a platicar. Pero para poder pasar, pues otro aplauso para la hermana Rose, que está el día de hoy aquí, que nos da muchísima alegría por toda la entrega que ella ha dado, y que bueno, ahora nos encontramos en otra ciudad, pero ya en misiones diferentes, pero alegremente. Exacto. En este programa de Fe y Ciencia queremos saber, sobre todo, hermana, ¿cómo inicia? ¿Qué buscaba usted en su interior antes de buscar a Dios? ¿Cómo era su vida antes? Sí, fíjate que yo haciendo la relectura de mi historia, descubrí que desde la secundaria entró en mí mucho el miedo a la mediocridad. Ajá. Entonces, yo creo que eso fue lo que Dios vio en mí, ese terrible miedo que yo tenía a la mediocridad, y creo que en medio de ese buscar no ser mediocre, fue que Dios entró a mi vida.
y ya después lo veo realizado, pues después de 3 años de haber terminado la carrera que estudié, que fue una carrera comercial, vi reflejado que Dios había escuchado eso que yo sentí en mi corazón en la secundaria de que no quería ser mediocre, porque entonces tuve la oportunidad de conocer la comunidad y dar un giro a mi vida, un giro muy fuerte a mi vida, porque yo lo que sí sabía y tenía muy claro es que no quería ser ni hacer lo que todo mundo hace y lo que es muy fácil ser, porque nos vamos dejando llevar, ¿no? Pues yo pensaba mucho eso, decía, ay, qué aburrido yo llegar a viejita y voltear para atrás y decir, hice lo que todo mundo hizo, me casé, trabajé, gané dinero, y ya. Pero qué padre voltear para atrás y poder decir, hice algo por alguien, hice algo por los demás. El poderse ir a dormir a la cama en un día ajetreado y decir, valió la pena. Claro. Este día vengo en el cansancio del día a día, pero que no fue un día desperdiciado. Exacto. Ese ejemplo. Y que también no quiere decir que un matrimonio, porque también vamos a hablar de los matrimonios, claro, no estén llamados a esta realidad, pero también con sus complicaciones. Claro. Muy distinto. Sí. ¿Cómo fue este proceso interior para decidirse a la vocación? ¿Lo encontró? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Cómo fue llegar? Fíjate que yo tuve la fortuna de tener una amiga que ella se casó y tuvo sus hijos, pero saludos, amiga. A mi amiga Lupita Oñate, ella influyó mucho porque ella fue la que me acercó a ir todos los días a orar en un templo que en Salamanca se le llama el templo expiatorio porque está expuesto el Santísimo todo el día. Entonces ella, después de que salíamos de la escuela, me llevaba a hacer visitas al Santísimo. Ella en ese momento decía que me invitaba a eso porque tenía mucho miedo de los exámenes finales. Entonces ella me decía, vamos a rezar, vamos a rezar. Y fíjate que cuando yo iba todas las tardes ahí en el Santísimo, yo descubrí que ahí fue Dios trabajando en mí la idea de algo distinto, de algo diferente. Eso también es importante porque no es que los religiosos, sacerdotes, religiosas, despierten un día en la mañana y digan, no, esta es mi vocación y voy a dar ese paso, sino que se va fraguando en el tiempo. Sí. ¿Qué tantas crisis se viven? ¿O vivió más bien usted, hermana, en este proceso internas? ¿Tuvo crisis, no tuvo crisis? Pues fíjate que yo he tenido más crisis ahora en la vida religiosa que en ese tiempo, en ese proceso, porque sabes que yo tenía mucho deseo de que mi vida cambiara, de que mi vida fuera distinta. Y como que al conocer la comunidad y conocer la propuesta que hace la comunidad, para mí fue la respuesta a todo lo que yo deseaba. Claro que ya después, bueno, eso es fácil cuando tú hablas de 1 año, 2 años, pero ya cuando hablas de toda la vida, que es lo que nos cuesta a todos, porque un matrimonio también pensar para toda la vida. Una profesión. Ya es una profesión, para entonces, toda la vida. O sea, es como que uno tiembla, ¿no? Y yo creo que mi crisis más fuerte fue cuando yo me decidí decirle a Dios que sí, para siempre. Ay, creo que hasta la presión se me subía todos los días. ¿De cuántos años estamos hablando, hermana? ¿De cuántos años de eso? ¿Ya cuando hizo sus votos perpetuos? Voy a cumplir, bueno, este año cumplo 23 años de vida religiosa. Entonces, le quitamos a esos 5 años. Hablamos como de 18 años que ya le dije al Señor la que edad sí para adulta. siempre. Acaba de cumplir la edad adulta. La edad adulta religiosa. Qué importante el poder encontrarse en ese proceso de discernimiento. ¿Usted cree o considera que esto es normal, natural en un religioso, religiosa, sacerdote, pasar por esa crisis, o a algunos les cuesta más, les cuesta menos, y por qué sería eso? Sí, fíjate que yo creo que todos lo pasamos antes o después o en el momento, pero yo creo que todos lo pasamos. Sí se nos da, es muy común que se nos dé a la mayoría como en ese momento de que uno va a hacer los votos perpetuos. Yo les decía a las hermanas más jóvenes con las que comparto aquí en la casa de Morelia, que a veces aunque uno diga que desde los primeros votos tú dices que sí para siempre, como que hay algo en tu cuerpo y en tu mente que saben que no es para siempre, que todavía estás haciendo la prueba y que cada año pues tú renuevas.
Porque sí, cuando ya estás en ese año donde tú sabes que ya va a ser para siempre, ay, o sea, sí se siente, ¿eh? Sí se siente. No porque no quiera uno, porque yo creo que sí está en uno el deseo, pero también está el miedo a fallar. La responsabilidad estamos hablando, ¿no? Ya no es un miedo de no. Ya te dije que sí, hace muchos años atrás, Jesús. O ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy aquí. Pero el hecho de dar la cara, el testimonio, la vida, lo que me implica, realmente es una cruz, ¿no? Es cargar. Yo pienso que no es una cruz, es más bien cargar la cruz del llamado que Dios me está haciendo. Es el asumir. Y creo que todos estamos llamados a cargar esta cruz. Porque un profesionista, un padre, una madre, incluso un hijo de familia, estamos llamados a cargar esa cruz de la vida, de nuestra vida. Y nos topamos con estas realidades que si nosotros no aceptamos esa cruz, la vida nos la pone enfrente. Y es doloroso. Que más que pensar como en la cruz, yo creo que sí, cuando damos el paso, es atrevernos a decir, todos los días quiero renovar esa respuesta que estoy dando. Me gusta mucho ese término de los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Solo por hoy. Y fíjate que sí se vive muy bonito cuando dices solo por hoy. O sea, solo por hoy le voy a echar ganas, solo por hoy me voy a entregar, solo por hoy, porque yo no sé qué va a ser mañana. Entonces también tienes que aprender a vivir la vocación día a día. Y esta vocación que se vive día a día, ¿qué tan aburrida es? Porque eso es lo que muchas veces llega a pensar la gente, ¿no cree? La madre se la pasa rece y rece. Rece y rece y qué aburrición. Y ya lo escuchamos, ¿no? Híjole, echó a perder su vida. O incluso me ha tocado ver en padres de familia, de hijos sacerdotes o religiosas, que como que no están muy de acuerdo. Parece como que estarían de acuerdo y no. Si es así o no sucede así. Sí, yo creo que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Habemos quien a lo mejor contamos con la dicha de que tu familia te apoye, porque es mi caso, que mi familia me apoyó siempre. Mis papás, pues ellos siempre se mantuvieron al margen porque me decían, no queremos influir en tu decisión, ¿verdad? Yo supe por mis hermanas que mi mamá estaba muy contenta de que yo fuera misionera y después yo decidiera iniciar la vida religiosa, pero mi mamá no me decía nada a mí. Entonces, y ya después yo un día le pregunté a mi mamá, cuando ya pasaron los años, le dije, ¿y tú por qué nunca me dijiste nada? Y me dice, no, porque yo quería que tú tomaras tus propias decisiones. Y eso es muy bonito, ¿no? Cuando cuentas con una familia que te apoya, pero también he visto en el camino de hermanas que han tenido que ir adelante solas, porque su familia no comparte con ellas el deseo de consagrarse a Dios. Y creo que sí, a veces influye mucho también en tu vocación, o sea, el ánimo, el entusiasmo con que la vives, y la dificultad también yo creo que pesa mucho más cuando no tienes el respaldo de la familia. Hermana, ¿cómo vive una misionera, hermana servidora de la palabra? ¿Cómo es su diario vivir para que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, más o menos se den una idea? ¿Cómo es vivir como una hermana misionera servidora de la palabra? Bueno, normalmente en las misiones o en nuestras casas nos levantamos a las 5:30 de la mañana, aunque las constituciones está aquí a las 6 de la mañana, pero siempre lo hacemos un poquito más temprano, que normalmente en las misiones compartimos baño, entonces madrugamos un poquito más. 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana entonces vamos a la capilla para hacer las primeras oraciones, que es el oficio de lectura, laudes, meditación, que consta en la reflexión de la palabra de Dios o también algún libro espiritual. Ya después de allí entonces tenemos un momentito para aseo de nuestra casa, y la que le toque pues hacer el desayuno. Y después del desayuno normalmente casi hacemos todas la oración antes de salir al apostolado. Más o menos como eso de las 9 de la mañana, de 9 a 10, una hora de adoración al Santísimo en común. Y después ya de las 10:30 en adelante, entonces salimos al apostolado, que consta, puede ser de visitas domiciliarias, puede ser ya también de los cursos bíblicos, puede ser de reuniones, de acompañamiento a grupos, toda clase de apostolado. A lo mejor las que dan clases también, pues dar clases, ¿no? Y normalmente nos volvemos a reunir a las 2 de la tarde en la comida
que es un momento en que compartimos, comunitario para nosotras. Y después de la comida, entonces nos preparamos para el apostolado de la tarde, que ordinariamente o más comúnmente por la tarde son los cursos bíblicos o el acompañamiento a los grupos parroquiales. Y ya de allí, pues nuestro día transcurre en eso, en el servicio de cursos bíblicos, de acompañamiento a grupos en las parroquias, hasta las 10 de la noche normalmente, que vamos llegando a nuestras casas entre 9 y 10 de la noche para rezar completas y descansar. Estos, ahorita nos platica a profundidad, pero estos apostolados que se tienen, como el visiteo, son dos puntos que quisiera que nos compartiera en general, y ahorita los vamos a profundizar. Este visiteo, porque los misioneros servidores de la palabra tienen una revista, ¿no? Regularmente se promueve la revista y ahí hay muchos testimonios y mucho que encontrar. A mí me gusta, es una revista que me gusta mucho. En estos visiteos hay un encuentro con las personas. Sí. Eso me parece importante. Pero también en los cursos bíblicos hay otro encuentro con las personas. En general, en estos dos encuentros con las personas, ¿qué es lo que está necesitando aquella persona a la cual se le toca la puerta o se le invita a un curso? ¿Y cómo ha visto usted que esto ha cambiado? Estos visiteos y al mismo tiempo, por otro lado, los cursos bíblicos, ¿cómo le cambian la vida a alguien? Sí, fíjate que, bueno, a mí me sorprende que ambos apostolados van unidos. Sí. Porque a nosotros personalmente, como predicadoras, nos ayuda mucho el contacto con la realidad de la gente para el momento de la predicación. Entonces yo siempre siento que cuando uno no hace el visiteo, como que no tiene tanta fuerza en la predicación, porque estás como un poquito alejado de la realidad. Y yo siento a veces que hay más fuerza en la predicación cuanto más has hecho la experiencia de ir al encuentro con la gente en las visitas domiciliares, porque toca su realidad. Entonces, y después de los cursos bíblicos, a mí me encanta ver cómo, de hecho en esta última misión que estuve en Altamirano, Ciudad Altamirano, yo les dije a los que llegaron a los cursos bíblicos, les voy a sacar una foto para que ustedes vean cómo llegan, y después de hacer la experiencia por un año con la palabra, se van a volver a sacar otra foto y ustedes mismos se van a dar cuenta del cambio. Porque fíjate, Alex, que a mí me sorprende cómo la gente, a veces hay gente que llega a los cursos, o sea, vamos a hablar ahorita nada más de la apariencia, ¿verdad? Así con una apariencia de gente anciana, gente cansada, gente maltratada. Y después a mí me sorprende mucho cómo con el tiempo va cambiando su rostro de la gente, y hay gente que después hasta rejuvenece. Se le ve una vitalidad, un entusiasmo, unas ganas que yo digo, wow, o sea, me sorprendo. Por eso les decía, vamos a tomarnos la foto para que ustedes vean. Entonces, cada personita que llegaba le tomaba una foto. En estos últimos cursos. Tu antes y después. Tu antes y después. Y ya, entonces, pudiéramos hablar, pasar a un punto que me parece muy importante, que ya es la misión. En estas misiones donde usted ha compartido, hermana, y que a lo mejor muchas personas dirán, bueno, ¿y qué se verán en los cursos bíblicos? Inscríbanse a los cursos bíblicos para que vean que hay. Sí, porque yo te invito a la playa, pero te digo cómo estuvo la playa, pero si no experimentas mojarte, sentir el calor, ¿no será lo mismo? No será lo mismo. En esta experiencia hablábamos en un inicio de esta misión, no sé si hubo alguna otra misión parecida o complicada, porque hablábamos de una misión en una costa, donde es turística, donde la gente va a trabajar, más que a formar familia. Finalmente se forman familias, pero son ambientes. ¿Qué impacto tiene en la salud emocional? Porque, bueno, primero vamos a ver con respecto a la salud de la ciencia y de la fe, porque este programa es de fe y ciencia. ¿Usted considera, hermana, antes de pasar a este tema de psicología, de la emoción y la espiritualidad, ¿usted considera que la fe y la ciencia están unidas o están separadas? Están unidas. Yo la verdad he constatado la fuerza de la palabra de Dios, cómo va transformando la persona.
pero no porque la persona se enajene con algo, sino porque la persona se descubre tal como es delante de Dios a través de su palabra. Muchas personas inclusive llegan a conocerse a sí mismas. O sea, como si estuvieran haciendo una experiencia psicológica, de verdad. Yo siempre he dicho, el mejor psicólogo y el mejor médico es Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y porque yo me sorprendo cómo la gente llega a deducir y llega a entender tantas cosas en su vida, fruto del encuentro con la palabra de Dios. Junto con esa reflexión de la palabra, la gente empieza a entender su vida diaria. Y bueno, yo lo digo desde mi persona, hay muchas cosas que yo descubrí en mí que jamás las hubiera descubierto si no hubiera tenido ese encuentro con la palabra. Porque yo siempre he dicho así, ¿verdad? Que descubrir la palabra de Dios es como vernos delante de un espejo, tal y como somos. Y yo creo que eso es lo que mucha gente le da miedo, encontrarse con Dios, porque sabe que en el fondo se va a encontrar consigo mismo. Fíjese que yo me identifico mucho con eso que usted menciona, hermana, porque antes yo me preguntaba, Señor, cada vez que me acerco a ti, más problemas, más conflictos, más situaciones, y yo descubrí que más bien se veía más mi mugre cada vez que me acercaba a la luz. Entre más te acercas a la luz, más se ve tu realidad, y tiene mucho que ver con esto que usted menciona. En esto que usted menciona, ya hablando de, no sé si ha vivido alguna experiencia turística, en este caso hablábamos al principio de una ciudad cerca de la costa donde la gente va a trabajar, pero también la gente va de turismo. ¿Notó usted que era un ambiente superficial? ¿Lo ha visto en otro lado? ¿Cómo es la dinámica en una misión como esa? Bueno, mira, te voy a decir y voy a compartir con todos los que nos estén viendo que hubo un tiempo que yo me decía, hasta antes de llegar a Ciudad Altamirano, decía yo que era la misionera playera, porque me había tocado puras misiones de playa. Estuve primero, de mis primeros votos, me mandaron a abrir la misión por primera vez a República Dominicana, que pues República Dominicana es toda playa, todo turístico, porque es una isla. Después regresé de Dominicana y me mandaron a Tecomán, Colima, que también es playa. Entonces después de Tecomán me mandan a Cancún, que también es playa. Y bueno, ya después ahí en Cancún Dios cambió un poquito la historia de mi vida, que entré a hacer la experiencia de la oración en la comunidad por 6 años. Y saliendo de allí, entonces Dios me permite ahora ir a Ciudad Altamirano, que aunque no es playa, es calor, es tierra caliente. Y yo pienso que como que todos los lugares donde hace calor se parecen mucho, porque llegaba el momento que ya no sabía si estaba en República Dominicana, si estaba en Cancún, si estaba en Tecomán, ¿verdad? Porque como que es muy parecida, ¿no? ¿El ambiente o la personalidad o las dos? La personalidad de la gente y también el ambiente es muy parecido. Bueno, a excepción de Ciudad Altamirano, los demás ambientes al ser turísticos, fíjate que yo te digo que ahí vi una contradicción, pero hay su explicación en la Biblia, San Pablo dice, hay una frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo siempre vi, como en esos lugares como Cancún, un lugar, yo cuando llegué, los que ya estaban evangelizados me decían, ay madre, bienvenida a Sodoma y Gomorra. Entonces, porque el ambiente, o sea, es terrible. Sí, de hecho, había un pensamiento que no sé si todavía esté, pero decían, si te quieres divorciar, vete a Cancún, porque normalmente la gente llega casada y se divorcia allá. Entonces, pero yo vi lo contrario, no sé si sea yo muy optimista o qué, pero yo vi lo contrario, yo dije, no, pero, o sea, esto no es Sodoma y Gomorra, a mí aquí me parece más bien, como dice San Pablo, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Porque también ahí yo tuve la oportunidad de conocer, Alex, a la gente más entregada del mundo, a la gente más radical en su fe. Las parroquias totalmente se llenaban de gente, o sea, y mucha gente que comulga, y los padres legionarios de Cristo, que el 70% todavía en aquel tiempo que yo estuve allí era sacerdotes legionarios de Cristo. Siempre un sacerdote confesando y otro celebrando la misa, y filas de gente en la confesión, y filas de gente comulgando, y las misas diarias, que te digo, en otro ranchito
pues sí estuve en Tecomán, que no es tan ranchito, Ujú. pero en misa diaria, las 3 religiosas, el padre y otros 3 viejitos, todos los días en la mañana. Ya en la noche sí iba un poco más de gente por las novenas de difuntos, pero allá en Cancún, muchísima gente en la mañana y muchísima gente en la misa de noche. Y todas las misas de los domingos abarrotadas de gente. Entonces Sí. yo ¿sabes qué? Más bien percibí que llega el momento que la gente se hastía del pecado, se hastía del vicio, se harta y empieza a buscar de Dios. Estamos viendo entonces que podríamos hablar de 2 ambientes radicales. Sí. O sea, o estás muy convertido o estás muy perdido. Uh-huh. El riesgo es ya no poder regresar, ¿no? Cuando Exacto. te pierdes. Y que fíjate que yo siento que normalmente muchos, antes de querer encontrar a Dios, tuvieron que tocar fondo para Sí, claro. después poder experimentar el deseo del cambio o de una vida distinta. ¿Y cómo se acompaña, hermana, a alguien que está perdido? ¿Cómo se acompaña desde la fe en la empatía a los que están perdidos? Porque usted lo menciona muy bien, estos 2 ambientes radicales que a veces parecen un reto, pero cuando ya te metes al reto dices, hay una manera de acompañar. Claro, yo pienso que ante todo es la empatía, ¿no? Es saber que tú vienes también de ahí, de ese ambiente, porque a veces el peligro con la gente de fe es que nosotros llegue un momento que nos olvidemos que también fuimos pecadores empedernidos. Claro, claro. Pero que también no vivimos siempre diciendo Ave María, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces el peligro es eso, olvidando que tuvimos también un pasado que no siempre fue tan bonito. Y entonces yo pienso que lo primero es eso, que sentir empatía por el que vive mal, ¿verdad? Decirle, yo también estuve un día como tú, pero por eso mismo te vengo a hablar de algo que ahora yo ya conocí. Fíjate que eso yo lo vi mucho en la gente evangelizada de República Dominicana. Ese era su estilo, los evangelizadores, cuando llegaban a las casas, me encantaba hacer visita con ellos porque eran como muy naturales y llegaban así con la gente y decían, hermano, es que yo vivía como tú y hoy te vengo a invitar a vivir de manera diferente. Se convierten entonces en un buen testimonio. Sí. Y de contrastar, ¿no? Porque dices, oye, pero yo te vi dónde andabas, yo te vi cómo vivías y ahora veo tu vida. Uh-huh. Y creo que también impacta mucho esa sonrisa genuina que se da de manera natural cuando tienes un encuentro profundo con Dios, ¿no? Sí. Sí se nota lo que usted decía de esa foto, sí cuestiona. Uh-huh. Porque no, a lo mejor yo puedo llegar, ¿no? Con esta experiencia de Dios y no sé qué decirte, ¿verdad? A lo mejor uh-huh. a mis amigos o hermanos del pasado donde yo me juntaba. No sé qué decirte, pero ve mi rostro, ve mi vida, ve cómo Exacto. vivo ahora, ¿no? Eso, sí. Y eso no quiere decir que se sea santo, porque todos estamos en el camino, sacerdotes y religiosas, porque a veces la gente llega a pensar, uh-huh. que religiosa es sacerdote, él ya es santo, ¿no? Exacto. y hermana, ¿cómo se puede hablar entonces de Dios en este ambiente emocional cuando la vida pues está fragmentada? ¿Cómo se le habla de Dios? Ya nos mencionaba usted que yo estuve como tú, y ¿qué sigue después de eso? Sí, yo creo que lo más importante, bueno, después de empatizar con la persona, es precisamente hacerle una propuesta. Y en este caso nosotros lo que proponemos pues es el encuentro con la palabra. Nosotros acompañamos a las personas a través de la palabra, porque es sorprendente, Alex, sí. y ojalá que las personas que nos estén viendo se den la oportunidad, porque es sorprendente descubrir cómo en la palabra podemos encontrarlo todo. O sea, la palabra tiene para todos y tiene para todo. Creo que en una ocasión yo te compartía la experiencia de un señor, de hecho fue en República Dominicana donde yo tuve esa experiencia, un señor que nunca había tenido el encuentro con la palabra ni iba a la iglesia, pero esa ocasión que él empezó a ir a los cursos bíblicos, después cuando yo dialogaba con él, después ya de un tiempo de recorrer con los cursos bíblicos, el Señor me sorprendió porque me decía, hermana, ¿usted no sabe cuánto dinero yo he gastado en cursos de superación personal, uh-huh. en cursos de psicología, en cursos de... Y me vine a sorprender
que la Biblia tiene todo. Todo lo que yo aprendí en todos esos cursos bíblicos, en todos esos cursos de superación, lo vine a descubrir aquí en la palabra de Dios. Y todavía mucho más, porque fíjate, el Señor, y eso digo, no se les dice en los cursos bíblicos a la gente, pero es su experiencia personal. Es que Dios es un médico personalizado. Así. Entonces, esto es un coach gratuito. Personalizado, o sea, no sé cómo llamarle ahora que hay tanto esto de los coaches y entrenadores, ¿verdad? O sea, Dios es personalizado. Y ese señor, mira, tenía 2 hijitos que ahora ya son jóvenes, pero eran 2 niños. Y desde que se levantaba el Señor, vamos a pararnos y a rezar todos en comunidad. Y luego ya se metían a bañar y preparaban el desayuno él y la esposa, y después ya iban en el camino a la escuela a llevar a los chamaquitos y iban rezando el rosario. Y luego y el Señor dice que de hamburguesas y de papas y de pizza, y dice, y yo entendí, hermana, en la palabra de Dios que esa no era la manera de alimentarme. Y le dije a mis hijos, de aquí en adelante vamos a comer bien, vamos a comer ensalada, vamos a comer fruta, vamos a comer una vez a la semana un gusto. Fíjate nada más, un hombre que todos los domingos se iba a hoteles de 5 estrellas, dijo, no, porque nada más estamos pensando en nosotros. Vamos a destinar una parte para ayudar a la gente que no tiene, y ya solamente 1 o 2 veces al mes vamos a ir a hotel de 5 estrellas. O sea, ese señor se le alineó la vida, dirían los del mundo, ¿verdad? Se le alinearon los chakras. O sea, que tú dices, ¿pero cómo? ¿Y quién le enseñó eso? O sea, él iba entendiendo todo eso fruto de la palabra. Sí, porque está muy claro que no es como a veces se puede llegar a pensar, no, es que la religiosa, el sacerdote misionero le estuvo diciendo, no. Esta es tu manera de vivir. Porque no es algo que se suele hacer por parte de un misionero, de un sacerdote, sino que Dios mismo, porque yo lo he vivido. La otra estaba platicando con el padre Wolfrano, le comentaba que mucha gente se sorprendía porque yo traigo un carro, pues era todo eléctrico y quemacocos y demás, y yo ya estaba pensando en hacerme de uno más arriba, mejor. ¿No? Yo le decía, lo vendí más que porque a veces se puede pensar, por la pobreza, no, más que por eso, por la apariencia. Decidí que para mí no era conveniente traer un carro por el cual yo no era capaz de pagar su mantenimiento. Porque yo creo que muchas veces a muchas personas les puede llegar a pasar que hacen todo el sacrificio y el esfuerzo por mes tras mes o cuando sea el mecánico y demás, pero tengo que traer este carro aunque me esté implicando meterle 3 quincenas o no sé, o mis ahorros. Entonces yo tuve que reconocer delante de Dios, nadie me lo dijo, yo lo reconocí delante de Dios, de ser honesto y decir con qué es con lo que puedo pagar. Y que no era necesario, ¿no? No era necesario porque era más el ego. Claro. Porque es como cuando te pones una chamarra o unos zapatos que quieres que la gente te vea. Yo así me experimentaba con mi carro. Y de alguna manera, intuitivamente o a lo mejor indirectamente, el estatus, ¿no? Porque incluso hasta el pase, cuando yo me compré este carrito ya que apenas ahí va, yo veía como antes el pase no era igual, hasta me dejaban pasar y pues es que es su carro, ¿no? Sí. También aprendí a relacionarme socialmente con las personas y a ser amable, dejar pasar y también quitarme esa idea negativa de no me dejan pasar por el carro que traigo, porque todo eso influye. Yo sé que tal vez en un futuro, cuando yo tenga ya la posibilidad, si es que Dios me da de un ingreso mejor, pues tendré que tener un carro mejor por las posibilidades, pero no por el lujo, porque me vean, sino por la necesidad que me puede implicar, ¿no? Exactamente. Y eso que usted dice de este señor, nadie se lo dice, es el Espíritu de Dios. Claro. La conciencia despierta, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que creo que el punto de lo que nos tratabas de compartir también es que la persona aprende a descubrir su valor como persona. Así es. Empieza a verse distinto él mismo, porque fíjate que también después pasó la historia de esta personita, años, muchos años después, pues vienen situaciones difíciles que lo dejan a él en la calle. Después de ser una persona que tenía autos, chofer, una vida muy cómoda,
llega a no tener nada. Y me encanta la manera en que él me comparte esto cuando tuve la oportunidad de saber esto por las hermanas que siguen allá de misión y que me dicen, pues mira, es que le pasó esto a fulano. Y tuve la oportunidad de estar en contacto con él y decirle, pues ánimo. Y fíjate qué bonito cuando él me dice, no, hermana, para nada. Mire, yo le doy tantas gracias a Dios que esto me pasó ahora que yo lo conozco. Porque, hermana, esto me pasa a mí sin conocer a Dios, yo me suicido. Y creo que pasa a mucha gente así. Ha pasado. Y dice él, pero mire, como yo hoy conozco a Dios y sé que es lo más importante en mi vida, y sé que yo haya perdido lo que tenía, no me quita nada, porque estoy sano, puedo seguir trabajando, puedo salir adelante, puedo tener mi vida como Dios me la permita ahora. Mis hijos, dijo, me apoyaron al 100. Entonces, con la vida de que yo les daba a la que pude darles después, mis hijos, adelante, papá, vamos juntos. Entonces, fíjate que en eso yo descubro qué importante que la gente llegue a experimentar que las cosas materiales, que el dinero, que la posición no te hace ser persona. ¿Sí? Exactamente. Tú eres en sí ya, en esencia eres persona y eres valioso. Y tienes todo para ir adelante. Que hayas tenido la oportunidad en un tiempo de tener en abundancia, bendito sea Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la estrechez. Entonces, todo el que tiene la oportunidad de conocer la palabra de Dios y hacer una experiencia fuerte con Él, entonces tiene la oportunidad de cambiar su vida y de encontrarle el verdadero valor y el verdadero sentido a su vida. Que es como yo lo pude ver en esta personita, que o sea, me maravilló la forma en que lo tomó y me dice, no, hermana, yo estoy feliz porque tengo lo más importante que es Dios y con Dios yo puedo todo. Y ahorita que menciona el tema de los hijos, ¿cuáles son las heridas emocionales, si pudiéramos hablar de los vacíos existenciales, de alguna manera ya como papá, pero también los hijos? ¿Usted ha detectado estas heridas en los jóvenes con frecuencia? ¿Y cuáles son las heridas que a lo mejor le ha tocado ver en los jóvenes? Fíjate que yo hoy descubro en los jóvenes un vacío enorme de insatisfacción. Creo que este mundo como nos está llevando y como nos está haciendo, el tener como tantas facilidades en muchos aspectos, ha hecho a nuestra juventud como insatisfecha. ¿Sí? No sé si tenía que ver mucho, y a lo mejor tú sí lo sabes porque eres experto en psicología, si tenía mucho que ver eso, de que antes tú tuvieras que luchar por algo. Bueno, hasta yo pienso, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Eso, hasta la gente ver pornografía antes le costaba trabajo. Y como que no sé si hasta el hecho de que le costaba trabajo tener acceso, conseguir ciertas cosas, a lo mejor satisfacía un poco más. Pero hoy veo yo así, los jóvenes como todo tan fácil, como todo tan allí, tan insatisfechos, tan vacíos y también, Alex, muy dañados, y yo pienso que todo tiene que ver, una cosa va relacionada con otra, muy dañados en lo sexual, en la sexualidad. Jóvenes que han tenido experiencias muy fuertes desde muy pequeños, muchas veces siento yo que más que buscando una experiencia sexual, van buscando una experiencia de amor, sí. Sentirse amados. Hay muchas jovencitas que aceptan muchas cosas por el simple hecho de sentirse amadas. Y se va desgastando el amor. Exacto. De tantos intentos. Intento y ese amor se desgasta. Y va dejando más vacío. Sí, sí, es como yo lo vería como una espiral que te va sumergiendo en un vacío, y que si de por sí no sabemos amar, porque también es un arte, sí, nuestra capacidad de amar también va perdiendo peso. Sí. Y en este mundo lleno de inmediatez y de todo rápido, en el cual aprieto un botón y controlo ya la casa completa, hasta con la voz, palabra. Con una palabra. Pienso que desafortunadamente ya no tenemos esa capacidad que se desarrolla desde la infancia. El esfuerzo. El esfuerzo y sobre todo
la tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Que es natural. Se da mucho en los adolescentes esa tolerancia a la frustración de que no pasa nada si no lo tengo. Y yo vi un video, no sé si usted lo vio un día, hermana, de un joven que se aventó por un barranco. Creo que no le pasó una cosa muy grave, pero sí se lastimó porque su mamá le quitó el celular, iban en el carretera y bueno, no sé si qué le pasó, la verdad. El tema es que quitó el celular, abrió la puerta del carro y se aventó. El celular incluso se ha convertido, si los jóvenes no tienen este control de esto, pues en parte de sí, y a veces todos yo creo que usamos el celular, ya es algo muy común, pero a mí me parece que cuando no hay control, ¿sí? Igual sucede con la comida, ¿no? Todos comemos cuando no hay control. Sí. Es decir, son necesidades que ya se han convertido como una necesidad básica, pero si yo no tengo control, si desde chiquito la mamá antes ponían al niño frente al televisor, ahora lo ponen frente al celular. Pienso que esto tiene mucho que ver con lo que usted menciona, esa capacidad de no tener tolerancia, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que ese es el principal problema. Hay mucho vacío existencial en los jóvenes y esa relación de codependencia con el celular, porque yo creo que sí se ha convertido en una codependencia. O sea, hay jovencitos que llegan a los retiros y a veces les quitamos el celular, ¿no? Les decimos, mira, pues te vas a entregar tu celular por este día que vas a estar aquí en el retiro o estos 2 días que vas a estar en el retiro. Y hay jovencitos literal que dicen las chamaquitas, es que nunca me he dormido sin el celular, ¿cómo cree? Entonces, o sea, sí hay una dependencia, pero bueno, yo creo que hasta más que con los papás, porque digo, se separan de los papás para ir al retiro y van bien felices, pero no le quites el celular porque, o sea, sufren, les cuesta. Pero también, fíjate que está la otra parte donde ellos hacen la experiencia y también se dan cuenta que es muy liberador. Sí. Es muy liberador no depender de. Sí. Ajá. Y entonces ya los jóvenes que van haciendo esa experiencia también de encontrarle sentido a su vida fuera del celular, la verdad es algo refrescante. A mí me encanta una de las cosas que, bueno, yo cuando tuve la cercanía, empecé a conocer a los misioneros en general, que he conocido misioneros de aquí de servidores y de algunas otras fraternidades y comunidades. Una de las cosas que me gusta es el desprendimiento, ¿no? Porque a veces se llega a pensar, oye, tienen un carro, sí, pero el carro es de todos. Tienen un servicio, sí, pero todos lo usan. O sea, yo, por ejemplo, aquí con los hermanos, le digo, oye, ocupamos comunicarnos con algo y te mando un mensaje y me dice, pues lo checaré en la tarde, lo checaré mañana porque el celular lo tiene el padre o lo ocupa un hermano o hay un encargado y habemos 3 encargados o 5 encargados de un teléfono y que estamos todos al pendiente, sí, del servicio, pero no estamos todo el día en el teléfono. Prácticamente tenemos incluso ciertos horarios para checar y no es que estemos mensajeando, solamente es como cuestiones de servicio. Exacto. Y yo digo, wow, qué libertad, ¿no? Yo he puesto en práctica eso también en casa, de decir, a ver, o que cualquier persona tenga acceso, ¿no? A tus conversaciones o a los diálogos abierto, que tienes. ¿no? Sí. No tienes nada que ocultar. Exactamente. Autenticidad, que es lo que hablábamos hace un momento, por lo que hablábamos del testimonio de este señor, ¿no? Cuando ya empiezas a ser auténtico y ya no te importa el éxito, ya no te importa tanto que te vean. Yo creo que es un medio, pero no es el fin. Conozco una familia bien bonita, Alex, allí en Mérida, que todos son evangelizados y bueno, como si la mamá pues pertenece al grupo de líderes sociales y los hijos que a los líderes y así. Sí. Y ellos igual, o sea, de cuenta que hoy la señora trae este celular que ayer lo traía el otro hijo y luego el otro hijo trae el celular que el otro día traía el otro hijo y así. Entonces yo digo, wow, o sea, y fíjate que eso es bonito que esta señora va educando a sus hijos a eso. O sea, oye, pues si yo que soy tu mamá tengo acceso a tu celular y a tus conversaciones, ¿verdad? Si es que llegase a necesitar entrar en alguna de ellas, pues qué padre que ese chavo cuando llegue a su matrimonio, con toda la libertad le pueda decir a su esposa, hoy tú llevas mi celular, ¿no? O hoy tú traes mi celular y hoy yo traigo el tuyo.
o ahí está sin clave, ¿verdad? Entonces... Ese reto, la otra vez le mandamos un saludo al padre Arturo porque él quería dar un taller de eso que está diciendo. Exactamente el tema del celular. Yo he visto conflictos matrimoniales y ahorita me gustaría a lo mejor que pudiéramos hablar del matrimonio. Yo he visto conflictos matrimoniales hace años atrás por temas de no ponerse de acuerdo como pareja en la cuestión de amarse, cómo quererse, cómo abrazarse, cómo amarse, y temas financieros. Son dos temas muy, muy controversiales. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que el celular está relacionado con esto. A mí me parece que es el síntoma. El tema no, el conflicto que yo considero que existe en los matrimonios o en las familias, no es el celular como tal, sino el síntoma de la necesidad que yo tengo de control. Y la dificultad que tengo de tener una vida auténtica, de tener una vida libre, de tener una vida abierta, ¿sí? Porque lo hablábamos hace un momento, todos hemos caído, todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, y precisamente hoy el evangelio de este día, el Señor que hablaba de la misericordia, de, oye, yo te perdono la deuda, tú perdónale a los demás. El descubrirme, por ejemplo, en mi caso, decir, híjole, yo por mi ignorancia, por mi falta de conciencia, por la edad, he cometido errores también en mi vida, y ahora he procurado, desde hace años atrás, ponerme el reto de ser lo más auténtico que pueda, lo más libre, y cuesta claro. Mucho, porque luego es hasta el tema del ridículo, de que me señalen, de que me vean, de que hablen mal, ¿no?, de mí. Ya ahora digo, pues yo estoy tratando de hacer lo más transparente, lo más auténtico. Cuesta en este mundo donde incluso interpela a otros, tu autenticidad. Exacto. Les incomoda, ¿no? Te quieren callar o te quieren cambiar. En medio de todo esto, y que estábamos hablando, ya hablando de los matrimonios, ¿qué dinámicas, aparte del celular, ha observado en los matrimonios a nivel psicológico y espiritual? Yo creo que también otro aspecto que ahorita está dañando mucho los matrimonios, Alex, es el tema de la pornografía. O sea, y pienso que tiene que ver mucho con la psicología, porque uno de los daños más profundos que hace, pues precisamente es al pensamiento de la persona, y la incapacidad que le da de poder tener una relación sana y normal con su pareja. Sí, porque ya entra la fantasía. Exactamente. Ya no veo al otro como lo que es, sino como lo que yo quisiera que fuera. Exacto. Y eso enferma la mente, y si está enferma la mente, pues dice la palabra, ¿no? Lo que está, tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Y esto está perdiendo. ¿Cómo se puede construir en medio de todo esto? Me imagino que las personas ya tienen que estar pensando en matrimonios, en ir a terapia, y desde el nivel espiritual, ¿cómo se les puede ayudar a los matrimonios? Pues fíjate que es muy bonito cuando se reconstruye desde el amor, y pues el experto en el amor es Dios, porque es el que nos da la capacidad de amar y el que nos enseña a amar de verdad. Entonces yo creo que cuando las personas en pareja tienen un encuentro personal con aquel que es el amor, la fuente del amor verdadero que es Dios, todo se empieza a reconstruir. Porque el mismo Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, yo he visto eso en los matrimonios, como cuando ellos se empiezan a acercar a Dios, se empiezan a acercar a su palabra, se empiezan a acercar a la oración, se empiezan a acercar, ¿verdad?, más a Dios, todo empieza a reconstruirse. ¿Usted ha visto testimonios? ¿Se acuerda de un testimonio así de alguien, de un matrimonio? Ay, pues, tipuchales. Así que le diga, pero que usted diga, este testimonio de este matrimonio realmente me dejó impactada. Fíjate así en general, así. Bueno, no nos detalles, no, ajá, sí, no vamos a ventanear a nadie hoy. Quisiéramos. Fíjate que en una ocasión una señora me daba mucha risa porque, y luego yo lo saco en mis cursos bíblicos, porque esa señora, cuando ella dice que llegó a los cursos bíblicos, fue porque dice, ella me dice así, ¿verdad? Literal, es que eso fue también en República Dominicana, que me dice, madre, es que cuando yo conocí los cursos bíblicos, dice, yo fui desesperada porque yo ya me tenía harta a mi marido, ya me tenía harta, yo ya le quería poner 3 pasitos en la comida,
Es que allá en Dominicana hay un veneno para ratas que se llama 3 pasitos, porque dicen que la rata lo come y da 3 pasitos y se muere. Entonces ella dice, ya me daban ganas de ponerle 3 pasitos en la comida. Y entonces ella empezó a ir a los cursos bíblicos y después dice, yo me sorprendí, madre, porque después ya hasta yo veía guapo a mi marido. Claro. Ya después yo me empecé a enamorar otra vez de él y entonces el Señor también se empezó a acercar a Dios y entonces ahí viene, ahora, como dicen, como la conjugación perfecta, ¿verdad? Si ella se acerca a Dios y él también se acerca a Dios, entonces hacen un clic y entonces se empieza a dar la transformación y la renovación interior personal, pero a la vez también del matrimonio. Sí, muy bonito. Hay un ejercicio que yo hago que es mucho más profundo, pero cuando me ha llegado a matrimonios, es un ejercicio que yo hago. Vamos a suponer que el micrófono es Dios y yo les digo que es tan simple, pero eso simpleza es tan difícil porque los matrimonios llegan mirándose de frente uno al otro y quiero que tú me llenes y yo quiero que nos llenemos uno del otro. Y como somos seres humanos carentes, yo lo único que les digo, se trata solamente de cambiar la mirada. Exacto. Y voltear a la fuente del amor que te va a alimentar. Y si los dos voltean en la misma dirección, en lugar de estarse viendo frente a frente, porque en ese mirarse frente a frente es, sí te amo, pero también mi amor implica una exigencia. Si yo volteo a ver a Dios los dos juntos, ese amor pareciera como que yo lo veo como que empieza a fluir como un círculo de amor en el cual si Dios sigue siendo, Dios debería de ser el centro, sigue ya siendo el centro del matrimonio y a partir de ahí ya no es que yo te busque para que tú me llenes o no, porque yo ya sé quién me llena. Yo te busco ahora para llenarte del amor que Dios me ha dado. Y yo creo, resumiría esto con que yo le pido al otro que llene mis vacíos y el otro también quiere que yo llene sus vacíos y los dos estamos vacíos y hacemos un hoyo profundo. Exacto. Yo digo que yo les digo que antes de llegar al matrimonio, todos tendrían que sanar sus heridas que tuvieron en la familia, ¿verdad? Porque después van a entrar al matrimonio y se van a hacer nuevas heridas. Y yo les digo, pero pasa que usted está herido y ella está herida y se juntan, pues hacen una hemorragia, ¿verdad? Entonces, qué bonito cuando aprenden primero a sanar lo suyo y después entonces vamos a sanar juntos lo nuestro. O que se comprometan a ir sanando en el camino. Exactamente. Porque... Pero eso que dijiste es muy cierto, ¿eh? Tomar la conciencia todos de que estamos hechos para que Dios nos llene. Ningún mortal sobre la tierra nos va a llenar. Claro, y solamente si necesito Dios. Terapia, tomar terapia. Tomar terapia. Para sanar las heridas emocionales. Que si yo me atrevo a decir esto porque lo he visto. Si alguien de verdad se entrega totalmente a Dios de corazón y le pide a Dios en la oración que le sane las heridas, Dios sana. Exactamente. O sea, yo no estoy diciendo que la gente no tendrá que ir a terapia, a veces es muy necesario, sí. Pero realmente las heridas muy, muy profundas, si tú tienes fe, Dios las va a sanar. Si tú ocupas un empujoncito, bueno, ve a asesoría espiritual. Pasando una recta final, sí. ¿Cómo equilibra el liderazgo en su vida interior? Sobre todo le pregunto esto porque yo me imagino que como religiosa, como mujer, se enfrenta a desafíos. ¿Cómo son estos desafíos? ¿Cómo vive una mujer los desafíos espirituales como religiosa? Fíjate que tiene mucho que ver y yo he visto fíjate que he descubierto últimamente, en los últimos años, que la psicología tiene mucho de la espiritualidad. Sí. O sea, la psicología tiene muchas herramientas que en la vida espiritual nosotros usamos para estar bien. Esto que me preguntas, yo lo relaciono mucho, no sé pronunciarlo bien, pero tú me corregirás o lo dirás, con lo que le llaman el mindfulness, o como ese aquietarte. Ajá. Yo de verdad encuentro que la renovación, la fortaleza y el poder ir adelante en mi vida lo he descubierto a través del silencio y de la oración. Ajá, y que el silencio y la oración es mucho más que el mindfulness, porque a veces el mindfulness solamente
se queda en lo superficial, que no hablas con nadie. Exacto. En cambio, en la hora santa... En la oración hablas con el mero mero. Tienes alguien con quien hablar, que está padre si alguien tiene esta práctica, pero que solamente le va a llevar a un estado. Pero cuando vas ya a un encuentro con alguien personal... Más fuerte. Cambia tu vida. Sí. Hermana, ¿cómo cultiva su salud emocional, mental, espiritual? ¿Qué es lo que hace una religiosa para cultivar esta vida? Porque ya nos hablaba del servicio que hace los apostolados, pero ¿qué hace una religiosa cuando está pasando o no tiene necesidades? Porque la gente a veces piensa, los sacerdotes de las religiosas no pasan por dificultades, son como Superman o la Mujer Maravilla. Ay, bueno y fuera, ¿verdad? ¿Qué hace, hermana, para constantemente estar en este proceso? Fíjate que una cosa que yo aprendí, descubrí desde que llegué a esta comunidad y a esta casa, de nuestro padre fundador, el optimismo. Cuando Alex descubrimos esa capacidad que todos tenemos de ver lo mejor de cada situación, para mí eso es muy valioso. Y yo siento que es lo que me ha llevado siempre adelante. El como poder ver siempre, no el punto oscuro en la hoja blanca, sino ver la hoja blanca. La enorme hoja blanca que tengo, y que ese es un puntito solamente, que eso que estoy pasando es solamente un puntito en medio de un océano de cosas buenas y grandiosas que Dios me ha dado. Entonces, como no dejarme enganchar, ¿verdad? Como dicen también por ahí muchos, como no engancharme con lo malo, con lo negativo, sino aprender de eso malo y de eso negativo y entonces aprovechar la gran inmensidad de cosas buenas que Dios me ha dado. Creo que eso es un trabajo que me ha costado, porque no es que yo lo he dominado siempre, me ha costado, me sigue costando, pero me esfuerzo en hacerlo. Y creo que eso nos ayudaría mucho en este momento actual que estamos viviendo tan difícil, el que aprendamos a ver más como las cosas buenas que Dios nos ha dado, todo lo grandioso que tenemos que Él nos ha dado, y que a lo mejor los momentos difíciles pues son solo esos momentos que van a pasar y que no determinan nuestra vida. Así es, no te determinan la historia. Para ya ir concluyendo, vamos a entrar ya a la recta final. Hermana, vamos a hacer una dinámica muy sencilla. Yo le voy a decir una palabra y lo que se le venga a la mente, María, eso nos va a responder. Bien, es muy sencillo, pero nos va a dar mucha luz. Ay, Jesús, María, José. Viene la palabra. María. José. Jesús. María. Bendito Dios. Dios. Todo. Espíritu Santo. Amén. Benditos son. Hermana, ya para ir concluyendo, hay una frase, versículo, reflexión que siempre lleve consigo en su vida, en el corazón. Sí. No me sé la cita bíblica, porque hay una cosa que yo le pedí a Dios cuando llegué a esta comunidad, y le pedí que nunca me aprendiera los textos de memoria, porque me iba a sentir protestante. Y yo creo que Diosito me hizo caso, porque no me he podido aprender nunca eso de que está en tal libro, tal capítulo, tal versículo. Pero en mi vida, Alex, he visto reflejado esto de busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo he experimentado fuertemente en mi vida religiosa, en mi vida misionera, he experimentado la providencia de Dios enormemente, enormemente. Y siempre trato de compartirle a la gente también eso. Busque primero de Dios, haga primero el bien, y todo lo demás le va a venir por añadidura. Un mensaje final que quisiera, algo que haya faltado, que usted quisiera decir, comentar, algún saludo, reflexión, bueno, el saludo después, pero algún mensaje final con el que quisiera... Pues que todos se den la oportunidad de conocer más la palabra de Dios, sea como sea, a través de cursos bíblicos, a través de la teología, a través de ir a misa todos los días, ¿verdad? No sé, que nos demos la oportunidad, porque créanme que allí está la base para ser felices. Muchísimas gracias. La base de la felicidad. Muchísimas gracias. Hermana Rose, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa Fe y Ciencia. Les agradecemos que se hayan conectado el día con nosotros.
Ya no les voy a decir el número de podcast porque los vamos a ir poniendo, pero es el número 8 y se los digo, pero ya no se los vamos a estar diciendo, se los voy a poner ahí. Vamos creciendo poco a poco, me han pasado de todo en los podcasts, el volumen, el sonido, me han fallado cosas, infinidad de cosas. Ya no nos vimos. Ya nos vimos. Pero estamos aquí creciendo poco a poco porque así se dicen, algo que me ayudó mucho a decirle sí al Señor, así como María, es que yo lo llevo mucho en el corazón, que yo escuché muy claro que el Señor me dijo, ven, y yo le dije, sí, sígueme, sí, y yo le dije, Señor, pero ¿cómo va a ser? Y me dijo, en el camino te voy explicando, tú sígueme, te voy capacitando, camina y yo te capacito, no tengas miedo. Yo dije, pues te digo sí y te vuelvo a decir que sí. Entonces, así como me gustaba mucho lo que decía, ahorita me acordé mucho de Maús, ¿no? Que Jesús sale en el encuentro, así como los misioneros salen al encuentro. Chicos, nos vamos porque ya estamos preparándonos para irnos a la hora santa, así que hasta la vista, gracias. La fe y la razón son las dos alas